Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Ameripharma. Bien, vamos a continuar con un tema interesantísimo y saqué la idea de un artículo que publicó Joseph Stiglitz. Stiglitz no es santo de mi devoción, no es santo de mi devoción. Stiglitz es premio Nobel de Economía. Es un extraordinario economista, sumamente inteligente, pero él, después de ganar el premio Nobel, se ha convertido en un vedeto que dice lo que la gente quiere escuchar, olvidándose de lo que fueron sus propios escritos. Él tiene libros extraordinarios, tiene un libro sobre lecturas de políticas públicas o economía pública, Lecture on Public Economics se llama, junto con Atkinson, que es también otro fuera de serie. Tiene ese libro excelente, tiene muchísimos libros, pero después que ya se gana el Nobel, ese es un libro muy técnico, comienza a escribir ya con fines más políticos. Y Joseph Stiglitz, que ha estado criticando muchísimo el tema de la austeridad en los países desarrollados, dice que ningún país con austeridad ha logrado salir de la crisis. Claro, pero tú tampoco puedes continuar estar viviendo por encima de tus posibilidades. Tú tienes que hacer el ajuste y posteriormente entonces crear las condiciones para poder crecer. Esa es la idea. No es simplemente reducir por reducir el ritmo de actividad, es que no lo puedes mantener por encima de tus posibilidades. Tú no puedes endeudarte indefinidamente. Y Stiglitz lo sabe, Pero la gente lo que quiere escuchar es, mira, quítame esto de arriba, quítame esta espada de Damocles, quítame esta presión de austeridad que tú me estás produciendo. Y por eso Stiglitz, Krugman, que es también otro premio Nobel y que es un tipo extraordinariamente inteligente también, pues tiene también el mismo discurso y se convierten en vedetos. Y ustedes ven que venden muchísimos libros. Ustedes ven, por ejemplo, que Piketty, quien es otro vedeto también, publicó un libro que a la gente le gusta muchísimo. Fue el libro más vendido en el año 2015 por Amazon, que es la principal librería a nivel mundial. Y todo es porque critica el proceso de la desigualdad que se crea, que se ha estado creando y que genera una situación de malestar en la economía de los Estados Unidos y en la economía mundial. En los países desarrollados se ve cómo ha ido aumentando esa desigualdad por el hecho de que, de acuerdo a Piketty, el crecimiento de la economía ha estado por debajo del retorno que tiene el capital invertido. Y en consecuencia, como usted hace la distribución de lo que es el valor agregado que se crea en la economía, pues entonces tiende la remuneración del capital a crecer más rápido y absorber una mayor parte de ese valor agregado, que es lo que puede hacer el factor trabajo, que es el empleo. En consecuencia, aumenta la desigualdad. Esa sería la idea de Piketty. Hay otras teorías que acaban de salir sobre lo que es la desigualdad, y eso gusta, eso vende. Bueno, dejando eso a un lado, con relación a Stiglitz, él escribió un artículo, dice, ¿qué está frenando la economía mundial? Está en mi blog, este comentario, y hay un link, que si usted le da el link, usted encuentra ese artículo. Si yo le doy acá, que ahí está frenando la economía mundial, usted puede llegar a lo que sería el artículo del profesor Stiglitz. Ahora bien, yo me quiero concentrar en una parte, porque en el artículo él lo que se limita es básicamente a señalar cómo la política monetaria que se ha estado ejecutando, una política monetaria expansiva, una política monetaria donde se inyectó una gran cantidad de liquidez a la economía, él dice que no ha tenido un impacto sobre la recuperación, porque esa liquidez volvió otra vez al Banco Central o a los bancos centrales, no solamente Estados Unidos, sino el Banco Central Europeo, pero principalmente Estados Unidos, volvió otra vez porque se estaban remunerando. Ahí está en su pantalla que está frenando la economía mundial. Está publicado en El País en castellano, en inglés, en Project Syndicate, que es una página donde agrupa
ya los artículos originales, está la versión en inglés. Pues él se pasa ahí 4/5 de su artículo, pues diciendo que la política monetaria no ha funcionado. Y entonces él concluye, y esto yo lo voy a leer, él concluye, porque yo creo que es de su último párrafo, es donde está lo más importante y es donde yo saco la idea para escribir este comentario. Miren, Joseph Stiglitz señala que el crecimiento sostenible e integrador requiere de un aumento de la inversión pública en infraestructura, educación y tecnología. Infraestructura, educación y tecnología. Y añade que estos incrementos tendrán que ser financiados, al menos en parte, por la imposición de impuestos ambientales, incluyendo impuestos al carbono y al monopolio, así como impuestos a renta. O sea, y yo saco la idea entonces de lo que sería este tema, y es impuesto al monopolio. Un impuesto al monopolio. Entonces, yo señalo esto. ¿Qué significa monopolio? Un monopolio es una condición donde no hay competencia. No hay competencia, que es el estado ideal de una economía capitalista, que haya competencia. Si hay competencia, esto favorece al consumidor, porque el nivel de precio tiende a ser menor que el que existe en monopolio. Eso significa que entre el precio del monopolio y el precio de libre competencia hay una brecha. Esa brecha es un margen de beneficio adicional que recibe el monopolista, que está por encima del retorno que tendría su capital en un ambiente de competencia. Entonces, eso es lo primero que hay que señalar, que los precios a los cuales se están vendiendo los bienes y servicios de un monopolio están por encima del precio que se venderían esos mismos bienes y servicios en un ambiente de competencia. Entonces, cuando Stiglitz dice impuesto al monopolio, lo que está diciendo es, bueno, vamos a identificar ese monto de recursos adicionales que estaría ganando el monopolista, que se calcula fácilmente, y de ese monto que el gobierno tome una parte. Es decir, que de ese monto, con el impuesto al monopolio, el gobierno toma una parte. Esto lo está diciendo Joseph Stiglitz. Esto lo está diciendo una persona que lo que quiere es promover el crecimiento de la economía. Ir a los monopolios, identificar el monto en exceso que se están ganando y sacar una parte con un impuesto. Ahora, ¿cuáles serían las características de ese impuesto? Y aquí vuelvo y señalo que están los famosos escritos del mismo Stiglitz cuando hacía más economía, más formal, más rigurosa. Y ahí lo que hay que tratar es de que ese impuesto no perjudique al consumidor. ¿Y qué habría que hacer? Bueno, que no suba los precios y que no disminuya la producción. Es decir, que no sea un impuesto sobre el producto, sino que vaya a ser directamente un impuesto sobre el beneficio en exceso que tiene el monopolista y sacarle una parte de eso en exceso. De tal manera que el nivel de precios que percibe el consumidor no se modifique y que al mismo tiempo entonces la producción no cambie. Si eso se logra con el impuesto, el gobierno tendría una mayor cantidad de recursos. Y como el gobierno, con su política de gasto, lo que hace es devolver esos recursos a la economía y en particular a los segmentos más vulnerables de la sociedad, por ejemplo, en educación, en salud pública, así como también en viviendas populares o también en políticas que tienen que ver con seguridad o que tienen que ver con algún tipo de servicio que favorece a la población, principalmente menores ingresos, cuando el gobierno devuelva eso que le ha sacado a los monopolios y se lo devuelva a la población, esto tiende a aumentar el nivel de bienestar de la población y beneficia en promedio a los consumidores. Y en particular va a beneficiar mucho a los consumidores de menores ingresos porque le están quitando una parte a ese monopolista y se lo están devolviendo a la población. Es decir, que la renta que antes se llevaba el monopolista en su totalidad, pues ahora la va a compartir con el Estado. Y el Estado lo que va a hacer es devolverla de nuevo, como en forma de Robin Hood, devolverla de nuevo hacia el consumidor. Que hay que tener cuidado, muchísimo cuidado. ¿Con qué? Que no aumenten los precios, es decir, que el monopolista no lo perciba eso simplemente como que le aumentó el costo del capital y por lo tanto
tiene más capacidad y traslada eso al precio final, perjudicando al consumidor, o que el monopolista decida, bueno, pues entonces voy a reducir la cantidad, si reduzco la cantidad, entonces tiende a subir el precio y perjudico también al consumidor, y al reducir la cantidad disminuye la cantidad disponible, disminuye el bienestar al consumidor. O sea que hay que evitar, y por eso les señalo que esa recomendación de Joseph Stiglitz de poner gravamen a los monopolios tiene que ser manejado con mucho cuidado, pero se puede hacer. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopolio.